y amén. Bendito sea, Señor. Podemos tomar nuestros asientos. Qué lindo estar de nuevo en casa. Le dije a la pastora de pasar, pero miren cómo está. Después ella va a estar saludando, está cargada de nietos. Y bueno, es parte de todo aquello que hemos extrañado. Hijos, nietos, hijos espirituales, nietos espirituales. Extrañamos a la iglesia propiamente dicha. Bueno, ahí la liberaron, así que va a estar hablando ahora un poquito. Un poquito nada más. Buenas noches, qué lindo estar en casa, qué lindo adorar al Señor en casa. Se extrañaba, piensen que es una cultura totalmente distinta y allá no hay la adoración y alabanza, allá es todo el tiempo, entonces es muy difícil adorar al Señor con nuestra cultura, pero realmente los extrañábamos. Sinceramente, este viaje se hizo largo, nos parecía que pasaba un montón de tiempo, los re extrañamos y es lindo volver a casa y fue lindo saber cómo estaban respaldando cada uno de ustedes, el recibir los mensajes, el saber cómo oraron, que eso fue tremendo cuando hicimos el viaje de ida desde la capital hasta Chimoio, un viaje que estábamos teníamos todos los papeles totalmente legales, pero teníamos lo que sería acá la tarjeta verde, era una provisoria, porque recién teníamos los papeles hasta no llegar a Chimoio, no los podíamos tener. Entonces dijimos, la policía nos va a parar 80 veces y van a pedir, como es de costumbre, y nadie, los mozambicanos no pueden creer que hicimos ese viaje de 1.200 kilómetros y nadie nos paró. Solamente 2 veces nos pararon, 2 o 3 que nos preguntaron ¿a dónde van? A Chimoio. ¡Buen viaje! Realmente fue la iglesia orando, intercediendo de una forma impresionante. La vuelta nos dejaron un poco solos y en 400 kilómetros nos pararon 8 veces, en 400 kilómetros. Pero ahí ya teníamos todos los papeles, así que también el Señor nos guardó. Pero es lindo poder hacer todo esto juntos, es lindo como la iglesia siguió funcionando, siguieron trabajando, la pusieron hermosa. Así que muchas gracias, iglesia, y bueno, vamos a seguir compartiendo tiempo. Realmente fue una sorpresa venir, ver lo hermoso que está todo el trabajo que han hecho cada uno de ustedes, cómo mientras parte de la iglesia está en otro continente, la otra parte sigue adelante con la obra de Dios, y eso podemos decir que es éxito, podemos decir que está en los planes de Dios y tiene que ver con el crecimiento y la madurez de cada uno. Bueno, a lo largo de todos estos días les vamos a ir contando porque hay un montón para contar. No hemos ni siquiera podido transmitir la mitad de todas las cosas que han sucedido, pero si hay algo que hemos visto fue, como siempre, la mano de Dios. Algo muy notable de lo que decía Gaby, que mientras ustedes estuvieron intercediendo aquí, la gracia de Dios estuvo en todo ese trayecto. La realidad es que si bien estábamos de manera legal, pero nos faltaba un papel que hubiera dado todo el pie a que nos detuvieran, quisieran sacar remuneración al respecto, pero la gracia de Dios cubrió. Y lo interesante de todo esto, que a la vuelta, una vez que logramos los papeles, nos pararon, cada puesto que había nos pararon, pero ¿qué pasa? Ahí teníamos todas las cosas y las teníamos en orden. Usamos el tiempo de gracia y fuimos protegidos en el tiempo de gracia, pero en el tiempo de vuelta, la responsabilidad permitió de que ninguna persona pudiera sacar provecho indebido al respecto. Y esto es también para nuestras vidas. A veces nos acostumbramos a los tiempos de gracia y nos acomodamos de tal manera que cuando viene el tiempo de responsabilidad, nos quedan algunos baches en el camino y ahí el enemigo es donde aprovecha la situación. Gracias a Dios no le dimos situación, pero sí cambiamos de terreno espiritual y el enemigo atacó con todo lo que tenía. Y gracias a Dios porque la iglesia estuvo orando y nos dio la victoria sobre todo eso, y cuando llegamos a Mindú fue una victoria
tremenda en todas las cosas que se lograron hacer. Y uno lo que puede ver en todo esto es un poquito lo que yo en esta noche le quiero estar transmitiendo a usted, que tiene que ver con la iglesia. En el momento en el que nosotros llegamos, pensábamos que ya todas las cosas estaban preparadas para 15 días o menos que íbamos a tener ya la actividad, y la realidad es que llegamos al lugar y no había nada hecho, no había nada preparado. Este tipo de cosas suceden en nuestra vida. Cuando nuestras expectativas se frustran, tenemos todas las cosas diseñadas, acomodadas, y no sucede como nosotros estamos esperando. Y lógicamente, ¿qué hace el enemigo? Viene y ¿qué te dice? Esto es un fracaso, te equivocaste, el Señor no está con vos, y todo lo que vos te puedas imaginar, lo que vos ya conocés, con lo que viene el enemigo sobre tu vida. Pero qué importante que es cuando el Señor nos da una visión y en medio de la situación nosotros podemos mantenernos firmes en lo que Dios nos habló. Cuando salimos de ese lugar con Gaby dijimos, tenemos que empezar todo de cero y tenemos 15 días. Es algo imposible. Bueno, fuimos, mejor dicho, en una moto, visitamos pastores que pertenecían a las asambleas de Dios, que no pertenecían, pastores de la comunidad, gente nueva que no conocíamos. Y la realidad es que ese primer retiro fue el retiro en el que mayor cantidad de personas hubo. Parecía todo perdido, parecía todo que no se alcanzaba, y se logró la mayor cantidad de jóvenes. Y luego en el segundo retiro se alcanzó la mayor cantidad de representaciones de distintas iglesias. Allá lograr un evento en el que se junten varias iglesias no existe. Solamente se juntan iglesias de una denominación. Bueno, logramos juntar aproximadamente 7 denominaciones distintas, entre ellos bautistas, independientes, pastores de la comunidad, y todo esto es el principio de todo lo que hay por delante. ¿Por qué digo todo esto? Porque acá nosotros vemos lo que es la importancia de la iglesia. La realidad es que si la iglesia en ese momento de Chimoio hubiera estado preparada, todo podría haber sido de una manera muchísimo más grande. Hubo que trabajar y desgastarse muchísimo. Y Dios dio el resultado. Pero lo óptimo hubiera sido que esto fuera parte de la iglesia. Y luego cambiamos de territorio y fuimos a Mindú. ¿Y en Mindú qué pasó? Sí estaba preparada la iglesia. Nos esperó el pastor, que es a su vez también el representante nacional de misiones, con, ¿cuántos chicos eran? 16 chicos preparados, con todo un programa armado, y en 2 días se logró tantas cosas. Se logró evangelizar toda esa zona, se logró apoyar a la iglesia local, se logró reactivar el puente, se logró recuperar el orfanato. Todo lo que se logró en 3 días fue por la razón de que la iglesia estaba unida. Y ahora tenemos un desafío por el cual estamos orando. Es una iglesia unida que va a estar compuesta por un equipo de Argentina, un equipo de la capital, de Maputo, un equipo de Chimoio, una iglesia unida que va a estar trabajando por la visión de Dios en aquel lugar. Y ese es el desafío por el cual tenemos que estar orando para el próximo año. Y esto me introduce a lo que yo quiero estar hablando hoy, que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y yo seguramente, si te doy este título, la unidad de la iglesia, vos en lo profundo vas a decir, bueno, sí, más o menos este tema ya más o menos lo conozco, lo entiendo. Cuidado que no seamos como el joven rico, que creía que ya más o menos lo tenía todo acomodado, y la realidad que no tenía ni para empezar. Todo esto viene a mi corazón no solamente a partir de haber vivido lo que vivimos allá en África, sino también en escuchar a menudo los reproches de muchas personas, no digo de acá, ¿no? Acá no, de otros lugares, con respecto a la iglesia. ¿Cuántas personas están diseminadas por todo el mundo y alegan no ir a la iglesia porque tuvieron problemas con personas de la iglesia? Entonces, por esa razón, no van a la iglesia.
Yo tengo a Dios a mi manera. Yo no quiero los problemas. De hecho, con Gaby también, una persona que nos arregló el auto, que era un portugués, nos dijo, no, yo en la iglesia vi la hipocresía que hay, entonces yo me corrí. Esto está presente en un montón de personas, viendo la debilidad de otras personas y no entendiendo el principio de que no existe relación con Dios sin la iglesia. No existe mi relación personal con Cristo independiente de la iglesia, porque esto es una unidad. La iglesia es una persona compuesta por distintos miembros que comparten un mismo espíritu. La iglesia es Jesucristo. Y si yo digo tener comunión con Cristo y no tengo comunión con la iglesia, es un antagonismo en sí mismo. Y es un error muy, muy grande que hoy está presente. El no interpretar realmente lo que es la iglesia y lo que es el principio de la unidad. La unidad no es estar juntos, la unidad es un principio espiritual. Lo que generalmente nosotros conocemos como unidad puede clasificarse en distintos aspectos, ¿no? La unidad, yo pensaba, digo, ¿cómo hacemos para entender esto? A ver, hagamos de cuenta, pongamos como ejemplo una banda de música cristiana, ¿no? Los seguidores de la banda de música, ¿cómo son? Algunos son seguidores casuales. ¿Y qué hace el seguidor casual? Va en el momento del recital y se terminó. Y ahí hay una unidad. ¿Con qué? Con otros seguidores casuales que van a escuchar la banda. Y por ahí comparten alguna, ¿no? Qué bueno lo que está, sí, qué bueno. Pero una unidad temporal. Después, dentro de los seguidores de la banda están los fans. ¿Qué son? Seguidores comprometidos. Ya tienen el club de fans, se comunican por grupo. Y es una unidad condicionada. Están juntos compartiendo algo en común, pero después tienen sus intereses propios. Y tenés un tercer grupo, que es la banda propiamente dicha. Y la unidad de la banda, ¿qué hace? Que la dinámica sea estar juntos. Lo que sale de ellos son las canciones que ellos mismos elaboran. Ellos mismos están organizando sus giras. Ellos mismos se tienen que poner de acuerdo. Y esa es la unidad fuerte, que es la unidad incondicional. ¿Cómo lo llevamos eso a nuestra vida? Muchas veces nos une el estar en la iglesia, compartir un par de alabanzas y después me voy a mi casa y se terminó todo. Muchas veces tenemos un compromiso para con la iglesia, pero ese compromiso está condicionado. ¿Qué quiere decir? Hago un montón de cosas, cumplo con un montón de cosas, pero hay un hasta ahí, hay una condición siempre y cuando determinados aspectos de mi vida u órdenes personales no sean tocados. Y hay otro compromiso que es un compromiso incondicional, en el cual la dinámica de mi vida está completamente ligada al cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver también en los seguidores de Jesús. Estaban aquellos que lo siguieron por los panes y los peces, que eran seguidores casuales, que ante la palabra del Señor terminaron sin seguirlos. Tenés los discípulos que vos conocés, pero ellos estaban condicionados por sus intereses propios. Y cuando vino el momento de la prueba, no la pasaron. Y dentro de sus discípulos la tenés a María, que lo sigue hasta último momento, hasta encontrarlo resucitado, agarrándose de él y no dejándolo partir. Todo eso, de alguna manera, ilustra nuestro compromiso con la iglesia, que no es ni más ni menos que nuestro compromiso con Cristo. No existe tal división. Y todo esto nos tiene que sanar como iglesia de criticarnos el uno al otro, de mirar el error del uno al otro, porque estás siendo cruel y estás siendo injusto. Estás siendo desleal a Cristo cuando vos criticás la vida de tu hermano,
Cuando vos mirás la paja del ojo de tu hermano, le estás diciendo indirectamente, esto Dios no sirve, esta parte de tu cuerpo no sirve, acá te equivocaste. Y también estás siendo cruel, porque ¿qué persona crecida se va a burlar o va a dar comentarios negativos acerca de una criatura que está en un proceso de aprendizaje? Cometemos esos errores porque no entendemos el principio de la unidad. El principio de la unidad está en cada uno de nosotros, aún desde el lado físico. Cuando este principio de unidad es afectado, la esencia de cada uno de nosotros sufre. Y en lo espiritual es exactamente igual. Cuando el principio de la unidad es afectado, sufre nuestra naturaleza. En la vida de cada uno de nosotros y en nosotros como iglesia, van a venir situaciones que nos van a revelar. ¿Qué quiere decir esto? Va a revelar nuestro nivel de compromiso. En una vida superficial, tarde o temprano va a haber un colapso igual que en un compromiso condicionado. Tarde o temprano va a colapsar la vida con una prueba. En la vida superficial, la opción ¿cuál va a ser? Volver nuevamente a Egipto. Refugiarme en aquello que en algún día supuestamente dejé. Porque la vida superficial es una vida que finge. Es una vida que muestra algo que no hay. Es una vida que trata de hacer lo que hay que hacer, pero su corazón está lejos de ello. Entonces, cuando viene la realidad de la prueba, no la puede pasar. Queda completamente desnudo y vuelve nuevamente a lo que antes conocía. Cuando el compromiso es condicionado y viene ese momento, ¿qué ocurre? Va a haber una renovación espiritual, va a haber una restauración. Va a haber como en Pedro un darme cuenta de la realidad que no era como yo creía y me voy a renovar espiritualmente. Y en el compromiso auténtico con el cuerpo, cuando venga ese momento, ¿a dónde me va a llevar? Me va a llevar a un crecimiento continuo, a ir renovándome de gloria en gloria. Estos son aspectos en el cual cada uno de nosotros estamos ocupando un lugar. Es importante que sepamos en qué lugar estamos nosotros y que realmente en nuestro corazón podamos le dar a la iglesia el lugar que corresponde. La iglesia y Cristo es una misma cosa, no hay tal división. Y el problema que nosotros tenemos en la iglesia, salvo que el problema sea la congregación, el problema que nosotros tenemos con la iglesia o en la iglesia es el problema que nosotros tenemos que resolver. ¿Se entiende? ¿No se entiende? La unidad es el principio primario de la creación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios crea al hombre, crea en un todo unidad. El hombre es uno con Dios. Dios lo crea para ser uno con Él. El hombre no tiene que tener una comunión con Él, vive en una comunión continua con Él, porque Dios transmitió, Dios plasmó en el hombre su carácter moral, plasmó en el hombre su espíritu y el hombre tiene una comunión íntima con Él. Estando hablando del primer Adán, tiene una comunión íntima con Él, no tiene que hacer un sacrificio, no tiene que adorar, el hombre vive en adoración, vive en comunión continua con Él, porque Dios lo creó inicialmente para esto. Dios lo conformó en una unidad. ¿Qué quiere decir? Espíritu, alma y cuerpo era una unidad compuesta. Nada estaba fraccionado en el interior del hombre. El hombre era un hombre espiritual que vivía en el espíritu y su alma respondía directamente al espíritu y su cuerpo era la forma de expresión en obediencia al espíritu. Era un todo unidad. Y el hombre obedecía el mandato externo de Dios de llevar a cabo sus propósitos. Dios formó de antemano un huerto para que el hombre lo labrase. Dios le ordenó al hombre a ponerle nombre a las distintas especies.
Todo lo que el Señor le dio para hacer, multiplicarse, fructificar, era una expresión de esa unidad. Era uno en comunión, era uno en sí mismo y era uno en obediencia para hacer la obra de Dios. Y ese fue el modelo perfecto de unidad. Pero inmediatamente entró un conflicto, y ese conflicto, ¿qué fue lo que trajo? La fragmentación en el hombre. ¿Y qué produce la fragmentación? El pecado. ¿Qué es el pecado? Separación. Mientras en un principio todo fue unidad, el pecado provoca fragmentación en el hombre. ¿Cuál es la primera fragmentación? En la comunión con Dios. El Señor viene a buscar al hombre y el hombre está escondido de Dios. ¿Dónde es el segundo estado de fragmentación? En el interior. El espíritu comienza a retraerse y la carne comienza a ocupar el primer lugar y el cuerpo ahora comienza a tener deseos independientes. El hombre se fragmenta en su interioridad y en la ejecución de su servicio, ¿qué es lo que hace el hombre ahora? Y lleva a cabo cosas para sí mismo. Hace un delantal de hojas, se cubre y comienza a hacer lo suyo propio. De esa manera el hombre se fragmenta en comunión, se fragmenta en interioridad y se fragmenta en servicio. Hoy vivimos ese estado de fragmentación. Hoy vivimos luchando entre la comunión con Dios, entre nuestros propios intereses. Vivimos luchando interiormente si va a prevalecer la carne y el espíritu y aún en el servicio. La misma pereza, el mismo desgano, los intereses divididos hacen que seamos selectivos a la hora de servir. ¿Por qué? Porque el hombre está fragmentado. Solamente en Cristo el hombre recupera por medio de la fe y del Espíritu Santo esa unidad. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, todo esto es lo que nos introduce de alguna manera, no es la introducción del sermón, sino lo que nos introduce ¿a qué? A la unidad con la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde esta unidad es trabajada. Es en la iglesia donde vos sos edificado, es en la iglesia donde vos llevás a cabo ese servicio externo que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, es en la iglesia donde vos sos tratado a imagen de Jesucristo. Esto no es algo que lo digo yo, esto es algo que la palabra de Dios nos refleja y nos recuerda en cada momento. ¿Por qué es tan fuerte esa idea de fragmentar la iglesia con mi forma personal? Porque es el principio que opera dentro nuestro. Pero si nosotros logramos entender este principio, nos vamos a dar cuenta que de la iglesia nosotros podemos sacar el mayor fruto. ¿Por qué? Porque mientras nosotros permanecemos en la iglesia, permanecemos en el cuerpo de Cristo, estamos permaneciendo en Cristo. ¿Amén? Muy bien. Ahora les voy a pedir, sí, que tengan la Biblia a mano y te voy a pedir, Gio, te voy a dar algunas citas para poder pasar. Muy bien. Algo que nosotros debemos distinguir, y para eso quiero usar un ejemplo natural, es lo que es una visita y es lo que es una familia. ¿Qué pasa cuando hay visitas en casa? Preparo la mejor comida, me visto de la mejor manera, limpio la casa, sacamos temas agradables que no causen mucho conflicto, nos toleramos porque es un ratito de tiempo, o sea, nos toleramos en algunas cosas que tal vez no estamos de acuerdo, y eso sucede en una visita. ¿Qué sucede en una familia? En una familia compartimos todo un vínculo, no siempre nos arreglamos de la mejor manera para comer, no siempre estamos todos de acuerdo, nos enojamos, nos acomodamos nuevamente. Somos una familia y permanecemos unidos por ese vínculo y como familia nos desarrollamos y crecemos. Tal vez a vista es más linda la visita, pero en la visita no crece nadie. La visita solamente es relacional, una relación superficial, una relación que nos da un placer de alguna manera,
En la familia hay un crecimiento continuo. Y la iglesia es una familia, porque comparte un mismo vínculo. La iglesia no está formada por personas que no han nacido de nuevo. La iglesia está formada por gente que nació de nuevo y que están siendo renovados de manera continua por el Espíritu Santo de Dios. Eso es la iglesia. Eso es la familia de la fe. Y fuera de la familia es muy difícil, es imposible que yo pueda desarrollarme, crecer y cumplir su propósito. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que este principio de unidad no solamente se da en el huerto del Edén con el primer hombre, sino que Cristo lo plantea. Vamos a ir a Juan 17, 21 y 23 y escuchemos cuál es la oración que Jesús hace. Para que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Todos son aquellos que van a escuchar la palabra de Cristo y van a escuchar la palabra de Cristo a través de los apóstoles y van a escuchar la palabra de Cristo a través de los convertidos por los apóstoles y de los convertidos hasta llegar al día de hoy. Esos son todos sos vos. Todos sean uno. Y Jesús dice, como vos y yo somos uno, hablando de Él y del Padre. De la manera en la que nosotros somos uno, que los demás sean unos. El Padre en mí, yo en ti. También ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que en esa unidad el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Presten atención cómo se repite esto. De la manera en la que Él y el Padre fueron uno, nosotros como iglesia y Él seamos uno. No es nosotros independientes, particulares, solitos. Es nosotros de manera personal y de manera corporativa ser uno en Él. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfectos en unidad. ¿Qué es perfectos en unidad? No tiene que ver con perfección natural. Tiene que ver con fluidez en esa unidad, con conservar, con luchar, con pelear por esa unidad, con no dejarme llevar por mis pasiones, enojarme con el otro, menospreciar al otro, sino tiene que ver con ¿qué? Con pasar todos esos obstáculos y conservar el vínculo de la unidad. Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros respecto a esta unidad. Por eso, cuando uno dice, bueno, yo a la iglesia no me llevo bien con la gente de la iglesia, yo por un lado, la gente... No, eso no existe. Hay una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Nuestras diferencias no nos pueden separar, nos tienen que unir. ¿Por qué razón? Porque somos un cuerpo. No puedo pretender que mi cuerpo sea solamente una mano. No puedo pretender que mi cuerpo sea simplemente dos piernas. Somos diferentes. Un golpe en la pierna se siente distinto que un golpe en la mano y que un golpe en la cabeza. Somos diferentes, pero somos uno. Y como unos tenemos la responsabilidad de permanecer unidos. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. ¿Cómo es digno esto? Con toda humildad, mansedumbre, y escuchá lo que dice, soportándoos. Repetí conmigo, soportándolos. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, yo te voy a soportar. Con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí viene la unidad. Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Y el versículo 7, pero cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, yo soporto a mi hermano. Soporto no es me resigno, Soporto es yo intento estar unido a él, considerando que Dios dio sobre él una gracia distinta a la que dio sobre mi vida. Una gracia distinta implica un proceso de crecimiento diferente al que me está tocando vivir a mí. Muchas veces nosotros somos demasiado incisivos en el error de nuestro hermano y demasiado tolerantes en nuestras propias debilidades. Nos olvidamos de dónde nos sacó y nos olvidamos rápidamente, hace una semana atrás, lo que salió de nosotros en medio de una prueba. Pero sí somos incisivos para ver lo que sale de mi hermano en medio de una prueba. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es soportarnos los unos a los otros. Nos soportamos en medio de nuestras debilidades ayudándonos. Y ahí está por qué Cristo y la iglesia es una misma cosa. Porque en la iglesia es donde el Señor te trata. En la visita no hay trato, el trato está en la familia. En las relaciones casuales no hay trato, nadie te conoce como sos. Alguien te conoce como sos cuando convivís con esa persona. Y ahí es donde vos tenés que soportar en el vínculo de la paz y en el amor. ¿De qué manera lo soportás? Siendo misericordiosos en la debilidad de mi hermano y no juez de la debilidad de mi hermano. Porque ahí es donde fracciono la unidad que Cristo quiere traer. Y no me doy cuenta, pero me estoy perjudicando a mí mismo. Cristo quiere edificarte a través de su iglesia. ¿Cuántos fueron edificados de ustedes a través de la iglesia? ¿Cuántos fueron ayudados por miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos fueron ayudados en todos los aspectos? Fueron preparados, fueron adoctrinados, porque esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es juntarnos, cantar y después cada uno a su casa, sino es crecer juntos. ¿Por qué? Porque Cristo es la iglesia. ¿Por qué crees que hay tantos problemas los unos con los otros? Porque el enemigo quiere fraccionar. El enemigo sabe que si somos uno como Él y el Padre, como Cristo y el Señor eran uno, el mundo va a conocer a Cristo. Muchas de las cosas que vivimos adentro de la iglesia por nuestras debilidades son por las cuales la persona del mundo viene a la iglesia buscando algo distinto y a veces encuentra lo mismo que encuentra en el mundo. Encuentra crítica, falta de aceptación, desecharlo, descartarlo, porque no es como nosotros esperamos que sea. Y no nos damos cuenta que esa persona está llegando a Cristo cuando llega a la iglesia. ¿Y cómo es representado Cristo? Por su cuerpo, sus miembros, por vos, por mí. Pero si yo no tolero a mi hermano, si no le tengo paciencia a mi hermano, si no entiendo que él está en un proceso de crecimiento como estoy yo, ¿cómo vamos a representar a Cristo como iglesia? Entonces ahí es la escapada fácil. No, la iglesia por un lado y yo por el otro. Mi relación con Dios a mi manera. La realidad es que si vos no podés soportar a tu hermano, no vas a crecer. Y si vos te corres, tu hermano que está sobre vos tampoco va a poderte ayudar a vos. Y vos te vas a debilitar, te vas a deteriorar y vas a debilitar también a la iglesia. Y van a quedar pocas personas, porque el resto con ese criterio no va a hacer absolutamente nada de lo que hay que hacer. Y esas pocas personas se van a sobrecargar con lo que Dios les está dando. Aunque el galardón de esas personas sea grande por su fidelidad, pero en esta tierra va a haber sufrimiento, en esta tierra va a haber ineficacia, aunque haya aprobación divina. Pero eso sería mediocridad. Lo importante es que haya aprobación divina y que haya cooperación mutua en el cuerpo. Que cada uno de nosotros sepamos crecer y hacer crecer a nuestro semejante. La forma de conservar la unidad. Primera de Corintios 12, 21 al 25. Y acá nos habla, ¿no?, del lugar de cada uno como cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito.
ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando nosotros vemos la bienaventuranza, vemos los ayes, estamos viendo cómo el Señor habla en cuanto a la relación con el semejante. Y a veces caemos en esa ilusión. Yo en la iglesia estoy enojado con todo el mundo, pero afuera puedo dar amor. La visita, no es la familia, es la visita. Afuera yo predico el evangelio, doy amor, pero en casa y no aguanto a nadie y tampoco me aguantan a mí. Entonces eso no es cuerpo y eso no es relación o comunión con Cristo. Y si alguno cree que de esta manera está teniendo la relación óptima, lamentablemente abrazó un engaño, abrazó una mentira. No hay diferencia. Mire, cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de la novia que Cristo viene a buscar. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, estamos hablando de quién las puertas del Hades no pueden prevalecer. Pueden prevalecer sobre tu vida como individuo, pero no pueden prevalecer sobre el cuerpo de Cristo. Las puertas del Hades, que dice la palabra de Dios, no prevalecerán sobre la iglesia. Separado de mí, ¿y qué sería separado de mí? Ah, no, yo no estoy separado porque tengo mi comunión. A la iglesia no, pero tengo mi comunión. Eso es estar separado. Porque es en la iglesia donde podemos hacer algo. Es en su cuerpo donde podemos hacer algo. Porque ahí el Señor nos trata, somos tratados y somos también de bendición a otras personas. La iglesia es la que detiene el misterio de la iniquidad, de la cual habla el apóstol en Tesalonicenses. Ese misterio que está en marcha, pero la iglesia lo está deteniendo. Y es tan abundante la gracia de Dios que pese a nuestra debilidad como iglesia, estamos de alguna manera deteniendo ese misterio de iniquidad que viene avanzando hasta la manifestación del anticristo. Y la iglesia es tan importante que en Apocalipsis, cuando se termina la visión de la tierra y se abre una puerta para la visión del cielo, antes en esta tierra, la carta termina en el capítulo 2 y 3 con una carta a las 7 iglesias. Una carta de revisión, una carta de aprobación, una carta de exhortación, pero una carta de arrepentimiento a toda la iglesia para prepararla. De eso es lo que nosotros somos parte. Nuestra responsabilidad no es criticar a la iglesia, es soportarnos. ¿Pero qué es soportarnos? No es resignarnos, es tenernos paciencia. Vamos a hacer algo para el Señor. ¿Qué sé yo? Bueno, ahora veo todo esto, ¿no? Que está colgado. Vamos a hacer una obra. Vamos a mantener linda la iglesia y vamos a hacer una actividad en la iglesia. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Y saltan los churrascos como vos quieras. ¿Por qué razón? Porque somos distintos. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿La obra? ¿Qué es lo más importante? ¿Que la iglesia esté pintadita y linda? Lo más importante es qué pasó en el proceso de todo esto. ¿Logramos entenderlo? Si la iglesia no quedó lo linda que tenía que ser, si la obra no sale lo hermoso que tenía que ser, pero basta que cada uno de nosotros dio lo mejor y nos soportamos en medio del proceso, de esa manera nosotros estamos expresando a Cristo. Porque la obra fabulosa, la iglesia hermosa, la ves, pasó y se terminó. Lo que queda es lo que somos nosotros después. Y eso es lo más importante. ¿Nos entendemos? Finalmente, el ejercicio externo de la iglesia, como cuando hablamos de la unidad inicial, que era la obediencia al mandato que Adán
tenía por estar unido a Dios en comunión, unido en su interior, respondiendo en obediencia. Nosotros hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos por delante? Tenemos por delante una misión muy grande. Y esa misión, ¿qué es? Ganar al perdido. Mientras el hombre no pecó, la misión era multiplicarse y fructificar en la tierra. A partir del pecado cambia la misión. La misión es redimir al mundo y esto es lo que está en el corazón de Dios. Como decía hoy Reggie mientras adoraba, que lo importante que era un alma para nuestro Señor es tan importante que Él a través de su iglesia, Él mismo a través de su iglesia, se extiende para alcanzar al perdido. Cuando este criterio no está presente, nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Estamos entretenidos en la paja del ojo ajeno, en que no estamos bien, en que el otro me miró mal, en que por qué el otro está ahí y yo estoy acá, en todo un montón de cosas que no tienen sentido alguno. Y el propósito real no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el propósito real que es que vos seas edificado a través del cuerpo y que el cuerpo alcanza al perdido. Ese es el propósito. ¿Cómo sos edificado? No solamente por la exhortación del otro, por la dirección del otro, también por el error del otro. Por todo eso somos edificados. Por todo eso crecemos. ¿Y qué hacemos juntos? Nos extendemos a ganar al perdido. Cuando nosotros vamos a África, no vamos nosotros. La iglesia se extiende, la iglesia nos envía, la iglesia nos sostiene, la iglesia está yendo para allá. Ahora bien, eso está íntimamente relacionado con el principio de la unidad. Mirá, todo el mundo habla de la iglesia primitiva, la cual si bien tuvo falencias, pero era el principio de la unidad el que estaba presente. Y con el principio de la unidad, el principio del éxito. Presta atención. Sobrevino temor a toda, Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían en todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Vamos a parar un poquito ahí. ¿Cómo estaban todos? Juntos. Si bien era un contexto histórico distinto, el que vendían todas las cosas, estaban bajo una persecución, pero el principio espiritual ¿qué era? Que a ninguno le faltaba nada porque cada uno cubría la necesidad del otro. No solamente en lo material. Esto es la iglesia y esto es Cristo. Cuando no permanecemos nosotros indolentes ante la necesidad del que está al lado nuestro, sino que realmente cubrimos la necesidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie tiene necesidad, porque el cuerpo está unido. ¿Y qué pasa? Esto mismo, tan sencillo, ¿qué es lo que traía a ellos? Alegría. Vendían todo lo que tenían, estaban juntos y estaban felices. ¿Por qué? Porque Cristo, el cuerpo, estaba alineado en unidad y la plenitud venía sobre ellos. Y lo disfrutaban. ¿Por qué a veces tengo tanto y no soy feliz? ¿Por qué a veces alcanzo lo que quiero y no tengo la plenitud? Porque me está faltando lo más importante. Bueno, ellos lo tenían. ¿Y cuál era el resultado? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Acá vemos la diferencia. Lo primero es dentro de la iglesia. Lo segundo es para los que no conocen a Cristo. Las necesidades del cuerpo eran cubiertas y ellos tenían favor con el pueblo, con los que no conocían. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasa? Esta gente que cubre las necesidades, que con sencillez y alegría me adoran, que en medio de la persecución tienen favor con el que no piensa como ellos. ¿Cómo no voy a llegar a los pies de Cristo? ¿Cómo se está manifestando Cristo al mundo? A través de su iglesia.
Entonces, el pueblo del cual la iglesia tenía favor venía y Dios acrecentaba. ¿Por qué muchas veces no viene la gente a la iglesia? Porque no ve a Cristo en la iglesia. No ve a Cristo en cada uno de nosotros, no expresamos nosotros la vida de Jesucristo. Expresamos una comunidad, expresamos un montón de personas que se juntan, pero no expresamos la vida plena de Jesucristo. ¿Cuándo la expresamos? Cuando nos toca a nosotros. Cuando nosotros vemos la necesidad de otros y cerramos nuestro corazón o lo abrimos. Cuando podemos hacer algo por otro y no lo hacemos. Cuando simplificamos las cosas para que nos sean más cómodas a nosotros. Cuando eso está presente en la iglesia, lo que menos se ve es el carácter de Cristo. Pero cuando hay amor, hay entrega, hay relación con Dios, hay amor al semejante, estamos mostrando la realidad de Jesucristo como cuerpo. El cuerpo y Cristo es una sola cosa. Si nosotros no lo estamos mostrando, está fallando nuestra relación con Él. No es tu devocional personal y lo que Dios te habló a vos. Dios no te habla a vos para que lo interpretes para vos misma. Dios te habla a vos para lo que Dios te habla, lo derrames sobre el cuerpo y edifiques al cuerpo, porque Cristo es la iglesia. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenemos todas las cosas en común, dejemos de lado lo material. Tenemos todas las cosas en común. Tenemos un mismo criterio con respecto a Cristo. Es Cristo para todos, todo. Es Cristo para todos digno de que nuestra vida se entregue al 100% por Él, o tenemos reservas. Cuando no lo tenemos en común a Él, el cuerpo no expresa la identidad verdadera de Cristo, porque el egoísmo se detecta inmediatamente. Cuando una persona tira para su propio pozo, inmediatamente se detecta. Pero también cuando una persona se entrega a sí misma por otro, el que viene es sensible a esa realidad. Ese es Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que representar como iglesia. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. La necesidad del cuerpo era cubierta. Traían todo, lo ponían sobre los pies de los discípulos, de los apóstoles, se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces vemos en este modelo cómo ellos ejecutaban el mandato de Dios de evangelizar. No salían solamente y evangelizaban, estaban unidos en un mismo sentir, cubrían las necesidades del cuerpo. Primero, Cristo reinaba en el cuerpo y a partir de esa unidad, las personas veían a Cristo en cada uno. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Crecía. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Hoy por hoy tenemos un desafío, querida iglesia, y el primero de ellos es el de la unidad. Porque si vos traes una persona a Cristo y en medio del cuerpo de Cristo ve que hay desavenencias, ve que hay celos, que hay rivalidades, egoísmo, indiferencia, ¿dónde va a ver a Cristo? Va a tener que luchar el doble y otra vez en su comunión personal y tal vez a lo largo de los años se va a ir dando cuenta, pero si esa persona viene al cuerpo de Cristo y ve en cada uno de sus miembros reflejado a Jesús, ve el amor práctico, ve que su necesidad es cubierta, esa persona se va a afianzar, esa persona va a ser inmediatamente parte de este cuerpo y va a ser lo mismo que recibió. Ese es el desafío que tenemos hoy, no el de criticar ni tu iglesia ni las iglesias. Si criticamos, estamos criticándolo a Cristo. Estamos siendo crueles con las personas que están en proceso de crecimiento. No estamos cumpliendo la ley de Jesucristo. Pero si nos cubrimos uno al otro, nos soportamos uno al otro, cubrimos la necesidad, dejamos ese individualismo, tomamos el compromiso, no el compromiso casual, no el compromiso condicionado, sino el compromiso incondicional con Jesucristo. No solamente el cuerpo va a participar con sencillez de corazón, no solamente nuestras necesidades van a ser cubiertas, el mundo entero va a conocer a Jesucristo a partir de su iglesia.
No hay división entre Cristo y la iglesia. Y si esta idea está en tu vida, hoy es el día en el que definitivamente tenés que pedirle perdón al Señor y decir: Espíritu de verdad, llévame a toda verdad. Perdóname por creer esto, perdóname por ser con vos de una manera y ser en la iglesia con otra, siendo que ambos son una misma cosa. Perdóname por esto, Señor, renová, restaurá mi vida para que a través de tu cuerpo vos puedas hacer tu voluntad y yo ser parte de tu propósito eterno en todo esto. Amén. ¿Se entendió, iglesia? Tenemos un desafío de unidad. ¿Estamos dispuestos a abrazarlo? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo comience a edificar nuestra vida en relación a esto? Acordate algo. Dios no busca gente capaz. Probablemente vos seas mucho más capaz que tu hermano. Pero no es un asunto de capacidad. Esaú era mucho mejor y más capaz que Jacob. Sin embargo, para Esaú Dios valía menos que un plato de lenteja. Para Jacob hacía agua por todos lados, pero en lo profundo de su corazón él valoraba la bendición de Dios sobre todas las cosas. Eso fue lo que a él lo hizo apto. Tal vez nosotros podamos ser aptos en un montón de cosas, pero Dios no está en el centro de todo. Y tal vez para otro que no es apto en nada, pero Dios lo ocupa todo en su vida. Entonces no menospreciemos a nadie. Tengamos paciencia. Mirémonos a nosotros mismos con cordura, porque nadie es mayor que nadie. Somos diferentes, con distintas medidas dadas por Dios a nuestra vida. Y en esta humildad y sencillez es en la que somos desafiados a crecer. Y de esta manera vamos a hacer la obra de Dios. Cristo y la iglesia es una misma cosa. La iglesia es una persona y vos sos un miembro de esa persona. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia.